Soy Federico Reggiani y voy a leer las primeras páginas de una novela probablemente. Vamos a ver en qué termina, que estoy escribiendo ahora, que se llama Retiro Voluntario, por ahora. A la edad en que casi todos pierden a sus padres, o empiezan a examinar la posibilidad de perderlos, o adquieren la certeza de que sus padres tienen cuerpo, Ricardo Nazareno dejó de ser un huérfano o un niño abandonado. La situación llegó a hundirlo en uno de esos odios humillantes que envuelven los pensamientos de las personas cuando tienen la seguridad de estar siendo estafados, pero no pueden evitarlo ni aportar ninguna prueba. Con el tiempo, Ricardo llegaría a convertir el odio en una combinación de fastidio y perplejidad. Tendría otras preocupaciones más entretenidas. La tarde en que incorporó un padre a su vida había estado recorrida por episodios que una persona supersticiosa, o incluso cualquier persona dispuesta a aceptar que el mundo tiene sentido, hubiera interpretado como augurios. Para empezar, cuando sonó el timbre, Ricardo dormía sentado en una durísima silla de garrobo. Dormirse sentado es de viejo choto. Puede haber pensado justo antes de quedarse dormido. Para colmo, se había dormido en una isla de tecnología, con el control remoto en la mano, el televisor prendido, con el volumen un poco más alto de lo aceptable si uno no quiere aceptar una leve sordera, el celular a la derecha, la netbook a la izquierda, un reproductor de MP3 que no se decidía a tirar por la ventana para no confesarse que lo había comprado porque el vendedor había conseguido engañarlo. Esa colección de objetos y una radio y una pava eléctrica habían llegado a su casa como resultado de la presión por gastar plata y darse la buena vida a la que se dio, ni bien le depositaron la indemnización por retiro voluntario y antes de que lo ganara el pánico, o lo que Nazareno prefería denominar la sensatez ante el hecho cierto de que ese dinero era, al menos hasta que se definiera la posibilidad de una jubilación anticipada, lo único que lo separaba del mundo misterioso de la miseria. No recordaba ningún sueño, así que el augurio clásico puede evitarse, pero prefirió suponer que estaba medio dormido y con sus sentidos no del todo alerta para explicar que en el programa que tenía sintonizado se hubieran puesto a hablar de Dios, mientras le daban vueltas a un muñeco de Rambo metido en su envoltorio original de plástico y cartón. El envoltorio era, de un modo levemente paradójico, lo que de verdad le confería al muñeco, por lo demás estándar y bastante tosco, un valor incalculable, que un letrero en letras blancas sobre fondo negro calculaba con exactitud: $12.800. Hasta ahí el programa había seguido el recorrido habitual que Nazareno sabía de memoria. Era una especie de competencia en que los participantes abrían un depósito de porquerías abandonadas y lo compraban en subasta, tratando de adivinar el valor de cada porquería individual. Encontrar un muñeco de Rambo en su envoltorio original resultaba un hallazgo memorable. Ricardo Nazareno veía el programa cada tarde desde que dejó de ir a la municipalidad, y su principal entretenimiento era hacer muecas de desdén por la credulidad de los participantes y calcular si un negocio como ese sería viable en la Argentina. Como dije de memoria eso último, no sigue exactamente así, pero me había traicionado a mí mismo. La tarde en que descubrieron el muñeco de Rambo con su pañuelo, su fusil semiautomático y la frase "This is my world" impresa en el paquete, Ricardo se había entregado a ensoñaciones bastante intensas sobre inversiones, un galpón en Magdalena, una hilera de cuartuchos, el acuerdo con un fletero para ofrecer también servicios de mudanza. Era un juego triste, desarrollaba los detalles del plan hasta encontrar por fin el límite que lo hacía imposible. Estaba en la etapa de los problemas, ligados a la necesidad de asfaltar un trecho de camino, conseguir tendido eléctrico, montar un bañito y contratar un sereno. Cuando en el televisor un pelado que solía discutir con la esposa por el valor de cada subasta, elevó el muñeco de Rambo como si fuera Moisés con las tablas de la ley. Hasta Ricardo sabía que en los realities norteamericanos con Dios no se jode. El pelado exhibió el muñequito triunfal. Bien podía estar fanfarroneando por el buen ojo o la suerte que le habían permitido ser el ganador de $12.800 y de ese capítulo del programa, pero sus rivales no parecían enojados, ni se entregaban a la exposición de su envidia. Algunos se abrazaban, felices, otros juntaban las manos en representación del fervor religioso. El número 12.800 parecía incongruente, pero no dejaba de recordar el verdadero precio del objeto. Sobre el valor no se podía saber, y Ricardo apenas había podido enfocar su atención cuando empezaron las propagandas. Cuando volvió el programa estaban en otra cosa y del muñeco no se habló más. Ricardo pensó en prender la computadora y volver a mirar el capítulo, pero se desalentó. ¿Cómo encontrar ese capítulo específico entre centenares? Era preferible olvidarse del muñequito, y eso iba a ser durante mucho tiempo. Antes, temprano en la mañana, se había levantado con la sensación de que se le había hecho tarde para llegar a la municipalidad. No era en sí mismo un hecho extraño.
Un hábito adquirido durante años no se extirpa por una decisión administrativa. Cuando le pasaba, se miraba en el espejo del botiquín con una calculada expresión de sorna, como quien se felicita por un logro o una estafa exitosa. Estaba vivo, razonablemente sano y no tenía que trabajar. Lo notable, lo que podría haber interpretado como un augurio, si no fuera porque los augurios se acumulan a posteriori, fue ver al pollo muerto flotando en el espejo. No se trató, lamentablemente, de un verdadero pollo muerto, flotante y fantasmal. Una mancha de humedad descascarada justo encima de la última fila de azulejos y un pliegue del toallón habían construido por casualidad la imagen en el espejo. El pollo duró un instante porque el mínimo movimiento de perplejidad que hizo Ricardo con la cabeza destruyó la frágil ilusión óptica. Le resultó sencillo acomodarse, cerrar un ojo, buscar el ángulo exacto y reconstruir la imagen, o para ser precisos, el reflejo de la imagen del pollo flotante. Lo que no pudo recuperar fue la instantánea certeza de la verdad de ese pollo, que suponía la demolición instantánea de la verdad del mundo. No lo lamentó y el episodio se habría borrado de sus recuerdos si no le hubieran acompañado dos líneas de pensamiento que le dieron al pollo carta de ciudadanía en su memoria. Lo primero que pensó, casi en el instante en que entendió que el pollo no existía, fue que si viviera con Magdalena se lo contaría al salir del baño. No lamentó ni celebró el hecho. Sus relaciones con Magdalena no estaban mal y podía darse cuenta una buena parte de un bienestar que no había esperado vivir pasados los 50. También sabía que ninguno de los dos estaba del todo seguro de que vivir juntos, o mucho peor casarse, fuera una idea inteligente, en buena medida porque eso implicaba asumir que en ese momento eran novios y la idea los incomodaba. Hacer cosas de pendejos era un modo de hacer cosas de viejos. Lo cierto es que, de enterarse, Magdalena interpretaría al pollo muerto como un augurio o una visión y con seguridad tomaría medidas al respecto. Prender un saumerio en el baño, regalarle una estampita o jugarle el 25 a la quiniela. La otra línea de pensamiento, que se superpuso a las especulaciones sobre Magdalena hasta desplazarlas, lo llevó hasta su madre. Miró por la ventanita del baño el rectángulo gris de la pared del patio y volvió a parecerle increíble que la misma casa, 50 años antes, hubiera tenido un gallinero. Las casas de ese barrio podían esconder muchos secretos, pero difícilmente un gallinero. Ya no quedaban restos rurales y comprar pollos o huevos era probablemente más barato y seguramente más confortable que producirlos en casa. 50 años antes esa decisión económica no era tan evidente y la madre de Ricardo, que como buena madre sola estaba siempre atenta a cualquier oportunidad de ahorro, tenía un gallinero y la necesidad ocasional de matar un pollo. Para Ricardo un pollo muerto era la prueba de que no tenía padre. Cada vez que el precio del maíz y la evidencia de que bastaba un gallo para servir a todas las gallinas volvían racional en matar un pollo, la madre hablaba en un susurro calculado para que Ricardo la escuchara sin tener la certeza de que se trataba de palabras dirigidas a él. Lo que la madre decía era, casi siempre con las mismas palabras: si estuviera tu padre podría matar al pollo. Se trataba de la comprobación más que de un lamento. La madre de Ricardo tenía recursos. Salía a la calle, esperaba al primer vecino que estuviera, por sexo, edad y disposición espiritual, en condiciones de matar al pollo. A veces lo mandaba Ricardo con indicaciones expresas. Salía a ver si pasó un vecino. Eso alcanzaba y solía materializarse como atraído por el deseo suicida del propio pollo, algunos de los vecinos a los que su madre invitaba despreocupadamente a almorzar, que después se quedaban en la casa tomando café, cuando a Ricardo lo mandaban al patio o a jugar a la calle. De todos modos, ni el muñequito de Rambo ni el fantasma óptico del pollo muerto funcionaron para Ricardo como anuncio de que estaba por venir. Para ese día había quedado en encontrarse con Magdalena, se habían visto el día anterior, así que el acontecimiento encerraba para los dos algunos matices que se extendían entre la incomodidad y la expectativa. Verse había sido la descripción para encuentros ocasionales que de todos modos enseguida se contagiaron del entrenamiento administrativo de Ricardo. Ahora, verse era actualizar algo que existía aún cuando no estaban en contacto, algo que Magdalena denominaba relación, sin que Ricardo mostrara desacuerdo. Verse 2 días seguidos podía ser el resultado de una casualidad o el principio de una definición nueva para las palabras. A Ricardo no le molestaba y Magdalena estaba encantada, aunque no necesariamente por la posibilidad de un nuevo estadio de la relación, sino por el hecho inusitado de que Ricardo había aceptado acompañarla a visitar la Rosa Mística. La Rosa Mística era una de esas parroquias que administran un negocio doble. A la función institucional encomendada por la Iglesia Católica le incorporan el atractivo de alguna figura capaz de producir alteraciones milagrosas de la realidad
adicionales a las que oficialmente produce el rito. Nazareno estaba interesado en visitar la parroquia por el aspecto mercantil del asunto. Siempre se interesaba por negocios posibles. No hacía falta ser un experto en finanzas para saber que conservar el dinero de su retiro voluntario en un plazo fijo suponía condenarse a verlo cómo se esfumaba poco a poco, aún si evitaba comerse los intereses. Eso si no ocurría alguna de las cíclicas hecatombes que convierten el peso en billetes del estanciero. También sabía que tenía una sola bala. El dinero no alcanzaba como para montar sucesivos negocios hasta dar con el adecuado. Era una situación que lo preocupaba de manera constante, así que cualquier objeto podía exhibir a sus ojos la cadena comercial que lo había llevado desde sus orígenes informes como materia prima hasta la actualidad. Una serie habitual de objetos con los que había empezado a cruzarse estaba formada por santos, estampitas y medallas que Magdalena solía comprar, intercambiar con sus amigas y ofrecerle con pudor y falsa ironía. Como buena parte de esos objetos los compraba en las santerías que rodeaban a la Rosa Mística, y la Rosa Mística quedaba cerca de su casa, un día Ricardo fue a reconocer la situación del mercado. Sí, eso se lo digo.